Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Real Futuro. Carlos, Anet y Mario. El día de hoy contamos con los invitados Richard Ham, asesor político del presidente Joe Biden, y Tony Davis, experta en política internacional de las Américas. El tema de hoy es, ¿qué política exterior recomendaría el gobierno de Joe Biden? Sin más preámbulo, comencemos. Para empezar, en la medida en la que el gobierno anterior ha cambiado el foco de la política estadounidense hasta adentro, con su política America First, América Latina dejaba de ser una prioridad para el gobierno de Estados Unidos. Esto seguirá o deberá seguir siendo así en el gobierno entrante. ¿Se avecina alguna ruptura o cambio importante en este sentido? La particularidad del gobierno Trump es que ha roto dramáticamente con la identidad nacional estadounidense. En este sentido, con el gobierno de Biden adoptaremos una política distinta a la de Trump, en la medida en que buscaremos preservar un poco más la identidad estadounidense y construir a partir de ella. Yo creo que un texto importante para comprender eso es el de Hook, donde explica la identidad nacional estadounidense como determinante para la construcción de políticas exteriores del país. Uno puede argumentar que el gobierno de Trump es un regreso a una identidad nacional temprana a la idea de aislacionismo estadounidense y la idea de America First sería coherente con esto. Sin embargo, hay dos autores como Rosati y Español y unas corrientes revisionistas que afirman que en realidad esta idea nunca fue tal y que siguiendo a Hook podemos pensar que en años recientes ha sido más importante para Estados Unidos la idea de preservar la democracia que el aislacionismo. Resalto que con el gobierno de Biden regresaremos a la identidad estadounidense como primordial para todo el continente americano. Nos conviene dejar de lado esta idea de America First, entre otras porque eso fue lo que ocurrió durante el gobierno Obama, que tuvo un enfoque importante hacia América Latina, por ejemplo, la Alianza por el Progreso. Y Biden, siendo un demócrata como Obama, asumirá una postura similar y probablemente sea lo que su electorado espera de él. Como bien lo dice Borda en su publicación del 2019, Colombia y otros países vieron el fin de un conflicto como la mejor oportunidad de atraer a Estados Unidos a sus puertas, con la excusa de verse débiles y en necesidad de un guardián. Este tipo de relaciones son confusas en la actualidad, así que ustedes consideran que América Latina aún puede proveer una alianza significativa para Estados Unidos, una alianza lo suficientemente fuerte como para que Biden establezca una agenda firme en la región. Bueno, Biden debe asegurarse de conseguir aliados. Para esto debe atender al clima político regional. Por ejemplo, hasta ahora no ha habido confrontamientos con Venezuela y sus aliados, por consiguiente, mostraron su apoyo inmediato a Biden. Por este lado, mantener la paz entre sus países supondría poder enfocar esfuerzos en la política nacional. Dicho esto, Biden no puede darse el lujo de ignorar al resto de países como Colombia, que buscan un aliado en contra de Venezuela. Los simpatizantes del movimiento antivenezolano no deberían tener nada que temer, pues si Biden se mantiene firme con su apoyo al trabajo realizado por Obama, seguirá el hilo que tildó a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional en 2015. Si continúa con esto, lo que podríamos llamar clientelismo de Latinoamérica hacia Estados Unidos continuaría intacto y supondría un fuerte aliado comercial y político. Esto es muy cierto, pero entonces, ¿cómo será la relación con Venezuela y Cuba? Se debe tener claro que las sanciones a la dictadura venezolana continuarán. La presión internacional será fundamental, pero las sanciones deben implementarse de la mano de ayuda humanitaria constante que proteja a los ciudadanos. Junto a Biden, estamos convencidos que la dictadura debe ser derrocada internamente, a diferencia de la administración Trump, en la cual se le decía a los venezolanos lo que podían y no podían hacer. Se ayudará bajo presión y sanciones contra el Estado, pero a la vez se fortalecerá la ayuda humanitaria para proteger a los civiles. El caso cubano es similar. Trump, al haber cerrado los vuelos con Cuba, solo perjudicó a los ciudadanos y no debilitó al régimen. Con Biden eliminaremos los límites sobre las remesas y viajes para que los cubanos estadounidenses puedan visitar a sus familias y enviarles dinero. Se presionará en la búsqueda de derechos políticos, humanos y libertades para el pueblo, pero Estados Unidos solo presionará en búsqueda de la democracia. El cambio será un producto interno gradual. Se renovarán ciertos vínculos como lo hizo Obama y se buscará proteger a los ciudadanos mientras se presiona por un cambio. No puedo estar más de acuerdo. Y siguiendo la idea de la paz democrática, Biden debe presionar a los estados no democráticos para implementar en ellos una democracia. Con ello sancionará a los gobiernos y no a los ciudadanos, quienes realmente no son culpables del régimen en el que viven. Además, el costo de una guerra sería devastador. No puedo evitar pensar que esto podría estar aludiendo a una política similar a la que Roosevelt llamó política del buen vecino, que promulgaba una ideología de no intervención con el fin de conservar la paz en el continente. ¿Podría ser esta la respuesta? Creo que si bien este acercamiento funcionaría en un mundo ideal, la realidad no permitiría su completa implementación. Para empezar, sucedería lo mismo que ocurrió con la política del buen vecino original. La guerra en contra del esparcimiento del comunismo acabó con ella. Una respuesta dura ganaría a los países latinos más conservadores y también a los interesados en otras partes del mundo como lo es Alemania. El problema podría ser Rusia, pero si Biden en verdad espera ahorrarse los rumores que acogieron a Trump, se separará totalmente de los rusos y de paso ganaría votantes. En cuanto a México, este podría ser el aliado que tambalea, porque se negó a reconocer a Biden por las acusaciones de Trump de fraude electoral. Podemos suponer que solo lo hizo por miedo a dañar aún más su relación con Estados Unidos, pero optó por la salida diplomática que, como explicado hoy, podría resultar en una paz liberal. Aliados de Estados Unidos, pero la guía por parte del presidente y su estabilidad es crucial. Perfecto, ahora hablemos de la política exterior migratoria.
¿Sería idealista con este cambio de gobierno pensar en un sistema de cooperación? Lo cierto es que si lo que se quiere es detener el flujo de personas para poder concentrarse en la estabilidad nacional, como buscó el gobierno Trump, la respuesta no es imponer políticas migratorias que violen los derechos humanos. El gobierno Biden se distanciará de los componentes raciales y xenófobos de su antecesor, pues las medidas contra los migrantes a las que llegó Estados Unidos llevan a situaciones terriblemente problemáticas que dejan en completa vulnerabilidad a los individuos, que van en contra de la cooperación internacional y se resisten a guiarse por principios de acogimiento. Siguiendo lo que estás diciendo, ¿cuál es el reto con la migración desde la política exterior que deja Trump para Estados Unidos? Bueno, la migración desafía la identidad nacional o comunidad imaginada, en tanto requiere un proceso de adaptación a la multiplicidad cultural que sea inclusivo. La migración para Estados Unidos es una piedra en el camino de conservar su estatus hegemónico en el sistema. Significa invertir en infraestructura, en una reforma institucional y burocrática que responda al problema creciente. La situación humanitaria no está cerca de ser resuelta. Los países latinoamericanos y centroamericanos, en particular México, se encuentran, como dice Borda, en una negociación bilateral que no tiene sentido. Ya con problemas internos de capacidad estatal, los países se quedan en un escenario de sálvese quien pueda, que un realista diría es natural en el sistema internacional. Además, si se quiere impedir el paso de personas por las fronteras legal o ilegalmente, es mejor incentivar a las miles de personas intentando cruzar los bordes a quedarse en sus naciones, lo que sería pensar un plan de desarrollo por parte de Estados Unidos hacia los países de origen de los migrantes, un escenario en el que la distribución de poder en el sistema se asume, no se busca la igualdad, sino la estabilidad. Es trabajar multilateralmente para mantener un balance especialmente que favorezca a los migrantes vulnerados. Hablamos entonces de oportunidades laborales a través del desarrollo económico o el impulso a la identidad nacional que no nos den soluciones a corto plazo, sino respuestas que se prolonguen en el tiempo y sean cambios en el sistema eficiente. Muchas gracias a nuestros invitados. Esperamos que esto haya sido útil para el entendimiento del tema en cuestión. Con nuevos invitados en nuestra próxima emisión. Muchas gracias.